¿sí? Esas serían las características generales de este tipo de células. En cuanto a los hongos, nos vamos a encontrar con hongos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Y a su vez son heterótrofos y, como ya dijimos, eucariotas. Producen esporas, en general su nutrición se da por absorción. Vamos a ver que la parte de reproducción de los hongos es bastante compleja. Nos vamos a encontrar con un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual, ¿sí? Los hongos son muy importantes ya que digamos, son los responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Tienen respiración aeróbica o anaeróbica y en general el cuerpo del hongo va a estar formado por distintos filamentos que ya los vamos a ver, ¿sí? Y este cuerpo se va a diferenciar de una parte vegetativa, ¿sí? ¿Por qué? Se diferencia en una parte que va a absorber los nutrientes, que sería la parte vegetativa, y una parte reproductiva, que ya lo vamos a ver. Si bien hay distintos tipos de reproducción, incluso un mismo hongo se puede reproducir con distintas estrategias, ¿sí? Las condiciones de crecimiento crecen en condiciones aerobias, a temperaturas de 25 grados, pero la verdad es que son bastante variables porque crecen, digamos, no requieren, digamos, no son exigentes en cuanto a la temperatura de crecimiento. Y en general el medio de cultivo en el cual lo vamos a cultivar en el laboratorio es el medio Saburo. Quiero aclararles que tenía un error de tipeo, me parece, no me acuerdo en el video si ya lo había corregido, me parece que quedó en el archivo que tienen ustedes, quedó correcto, pero me parece que en el video, ¿sí? Cuando yo les grabé la clase, ahí me di cuenta cuando lo vi que estaba mal escrito, ¿sí? Por eso les hago la aclaración. Bueno, con respecto a este reino, está formado por 4 filum, ¿sí? Quiero aclarar que no es que les vaya a preguntar este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de clasificaciones, simplemente se los muestro para que vean la clasificación que tenemos. Con respecto a los distintos grupos de hongos, nos vamos a encontrar con los hongos que son filamentosos, que también se les denomina mohos. Las setas, que en realidad cuando hablamos de las setas ya no estamos hablando de un hongo microscópico, ¿sí? Pero ya vamos a ver que la estructura es muy parecida a la de los hongos filamentosos, ya lo vamos a ver. Y las levaduras. En el caso de las levaduras sí son microscópicas, ¿sí? Y vamos a ver que los hongos presentan un dimorfismo. ¿A qué se refiere este dimorfismo? Que en realidad los hongos pueden presentar distintos tipos de crecimiento dependiendo de las condiciones de cultivo. Entonces, los hongos filamentosos, que también se los denomina mohos, ¿sí? Se pueden volver en forma de levaduras y las levaduras se pueden transformar en hongos filamentosos, ¿sí? Cuando hablamos de los hongos filamentosos o mohos, que es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de hongos que son pluricelulares y que tienen organizadas sus células como filamentos largos, que se le van a denominar hifas, ¿sí? Estas células pueden estar separadas por tabiques o no. Ya vamos a ver que incluso eso también nos va a dar un determinado tipo de clasificación de estas hifas. Y el conjunto de estas hifas constituyen lo que se denomina micelio, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Ahí está, perdón, se me paró el audio. Me En parecía, la parte del dimorfismo, sí, cuando uno ve al microscopio, si sí. pueden presentarse de distintas formas, ¿cómo uno puede saber que es un hongo filamentoso o una levadura?
Porque, a ver, es raro, puede que los tengas mezclados, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se ven cada uno en el microscopio. Pero en realidad cuando vos generas el crecimiento, ¿sí? Ya tiene ciertas condiciones y seguramente ese hongo ya se desarrolló o como levadura o como hongo filamentoso. Entonces, cuando vos mires al microscopio vas a ver que las estructuras son muy distintas, ya las vamos a ver. En un caso vas a ver solamente las levaduras, mientras que en otro caso vas a ver todas las hifas, las células, las conidias. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con las condiciones de crecimiento. Puede, la verdad es que no sé si alguna vez he visto una mezcla así de moho con la, digamos, que esté en estado de levadura y también filamentoso, pero igualmente en el microscopio lo vas a detectar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver bien en la vista microscópica, pero cuando vos tenés hongos filamentosos, detectas exclusivamente todas las hifas con los núcleos, con los tabiques, con el conidióforo, ¿sí? Digamos, en donde van a estar todas las esporas. Ya vamos a ver que incluso cuando vos mirás al microscopio este tipo de estructuras te sirve para identificar qué tipo de hongo puede ser, si bien es bastante complejo, pero uno inmediatamente lo puede identificar. Mientras que si tenés levaduras vas a ver solamente los redondelitos, que son las levaduras, nada más. Se distingue muy bien si tenés un hongo filamentoso o una levadura. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Sí, en realidad no sabía si un mismo hongo, a partir de las condiciones de un mismo, perdón, alguna de estas estructuras podía desarrollarse con los dos, entonces uno se podía encontrar en el microscopio con dos estructuras y no saber de qué hongo se trata. Podría ser que te encuentres con las dos estructuras. Y acá hay que decir algo que ya lo voy a mencionar más adelante. Si vos mirás las levaduras, no, con las levaduras no vas a poder distinguir nada porque todas las levaduras son muy parecidas. Pero si vos estás mirando un hongo filamentoso, posiblemente puedas realizar algún tipo de identificación por el tipo de hifas que tiene, por el tipo de conidios que tiene, y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Pero si vos tenés levaduras, no vas a poder identificar qué tipo de hongo tenés. ¿Sí? ¿A eso apuntaba lo tuyo? Sí, sí, sí. Perfecto, Bien. gracias, profe. No, de nada. Se suele hacer una tinción, ¿sí? Para poder visualizar mejor el hongo en el microscopio, ¿sí? Esta tinción de azul de lactofenol es una tinción simple. ¿Por qué es una tinción simple? Porque se usa un solo colorante, ¿sí? Y va a estar basada en la afinidad que tiene este colorante por las distintas estructuras fúngicas. No se considera esta tinción como una tinción diferencial, pero sí este colorante tiene ciertas características digamos, que van a teñir las estructuras y nos va a permitir una adecuada identificación. No por cómo se colorea, sino que cuando se colorea, yo la miro al microscopio y voy a poder estudiar la estructura que tiene el micelio, las hifas, las conidias, ¿sí? El azul del lactofenol tiene tres características súper importantes, ¿sí? Por un lado, el fenol va a inactivar enzimas líticas, ¿sí? Eso va a impedir que esta célula se rompa. Y además tiene la capacidad de destruir la flora acompañante, como podrían ser bacterias, y esto va a hacer que se inactive la célula. Entonces se le quita cierto grado de patogenicidad. Por otro lado, el ácido láctico preserva las estructuras fúngicas porque se produce un cambio, digamos, de gradiente osmótico. Entonces, esto va a generar como una película protectora y esto va a mantener esta estructura, ¿sí? Y por otro lado, el azul del lactofenol es un colorante ácido que va a teñir el citoplasma y la quitina presentes en las células. Entonces lo vamos a poder visualizar. Esto es lo que yo les mostraba de las estructuras, ¿sí? Estas estructuras son tridimensionales, ¿no? Porque estas hifas van a ir creciendo hacia arriba. Entonces, acá les muestro la estructura, acá les muestro macroscópicamente qué es lo que uno ve, que suelen ser como todos esos pelitos, cuando crecen los hongos, crecen como pelitos, pero crecen bien abultados, ¿sí? Y acá les muestro un poco distintas estructuras que no las vamos a identificar nosotros, pero es para que vean cómo cuando uno mira el microscopio una estructura filamentosa,
nos vamos a encontrar con distintos tipos de hifas. Fíjense, hay algunas en donde son más o menos ramificadas, en donde los conidios aparecen como ramificaciones, mientras que en este caso aparece más como una florcita, ¿sí? No se ven tantos estas ramificaciones. Entonces, vamos a tener distintos tipos sobre todo de los conidióforos. Entonces, se pueden identificar con estas estructuras. No lo vamos a poder identificar si estamos viendo levaduras. Ya les voy a mostrar, ¿sí? Fíjense, esto les quería mostrar, ¿sí? Hay algunas hifas que son más largas, otras que están septadas, otras que tienen más ramificaciones en los conidióforos. Hay algunas muy organizadas en donde de cada rama van a salir como una hilera de esporas, ¿sí? Hay otras que son más desorganizadas, otras que tienen muchas ramificaciones y pocas esporas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todas estas características y también a las características de las hifas, si son septadas o no, ya las vamos a ver, si tienen núcleo, si tienen, digamos, si puedo ver núcleo, si tienen más de un núcleo o no, ¿sí? Entonces, todas esas características nos van a ayudar a identificar el tipo de hongo. Con respecto a las hifas, las podemos clasificar como cenocíticas cuando tenemos, digamos, en una célula tenemos más de un núcleo, ¿sí? Y a su vez, en realidad no observamos división. En algunos casos aparece septada, ¿sí? Y en estos casos que son septadas nos podemos encontrar con que en cada célula tenemos un núcleo o septada y a su vez multinucleada, ¿sí? Y también existen las que se denominan crenadas. ¿Por qué? Porque si bien hay divisiones, pero hay como ciertos canales o poros de comunicación. Entonces, hay una división, pero que está interrumpida. Entonces, se las denomina crenadas, ¿sí? Y hay distintos tipos más, porque dentro de las crenadas también podría ser multinucleado o no. En fin, a partir de estas características, uno puede tener idea del tipo de hongo que tenemos. Ahí les muestro cómo crece macroscópicamente, ¿sí? En general hay un crecimiento concéntrico, ¿sí? Pero va a depender mucho, digamos, del tipo de hongo que tengamos. Ahí hay algunos crecen más oscuros, algunos crecen como, digamos, como más vellosos, ¿sí? Y esto ya vamos a ver que el tipo de crecimiento también lo podemos diferenciar si tenemos un tipo de hongo filamentoso o levaduriforme. ¿Qué características tienen las levaduras? Bueno, en realidad las levaduras, primero estamos hablando de que cada levadura es una célula, ¿sí? Puede ser ovalada o esférica y no vamos a tener una especialización, ¿sí? Entonces, todas las levaduras de distintos tipos de hongos se ven muy parecidas entre sí. El tipo de reproducción, bueno, puede ser asexual, pero también tienen un tipo de reproducción sexual, ya vamos a ver puntualmente la reproducción, ¿sí? Pero este tipo de levaduras no se pueden identificar o no se pueden, sí, identificar un tipo de levadura de otro, ¿sí? Y acá les presento algunas, digamos, un resumen de las características que vamos a tener de las levaduras y de los hongos filamentosos y también viendo qué características macro y micro tenemos para cada una. Cuando digo macroscópica me refiero a cómo vemos el crecimiento, ¿sí? En su sustrato, ¿sí? Con respecto a las levaduras, el crecimiento macroscópico es muy similar a un crecimiento bacteriano, ¿sí? Tienen una consistencia cremosa y vamos a ver, podemos ver algún puntillado o digamos en forma circular, pero crecen en forma muy parecida a lo que es un crecimiento bacteriano. Y si nosotros lo vemos al microscopio, vamos a ver estas estructuras ovaladas o alargadas y que son muy parecidas entre especies, lo que yo les decía recién, por eso no las vamos a poder identificar. Desde el punto de vista, de los hongos filamentosos y macroscópicamente, vamos a ver que crece distinto que una levadura, porque vamos a ver que en general crecen como toda una vellosidad, ¿sí? Se van a ir formando grandes colonias concéntricas y se va a generar todo un crecimiento como los que yo les mostraba recién, digamos,
y van a ir creciendo hacia arriba, ¿sí? Generan una estructura tridimensional, ¿sí? Y desde el punto de vista macroscópico, tienen una estructura mucho más compleja que las levaduras, porque vamos a poder identificar, como yo les decía recién, las hifas, si son septadas o no, el tipo de conidióforo, el tipo de cuerpo reproductivo que tenga, el tamaño y las formas de las conidias, si son más o menos ramificadas, ¿sí? Entonces, microscópicamente vamos a tener una estructura mucho más compleja que nos va a permitir de alguna manera identificar el tipo de hongo, ¿sí? Digo de alguna manera porque por ahí hay muchas familias de hongos que quizás tienen una estructura similar, por eso uno puede tener una idea, pero no necesariamente una identificación fina, ¿sí? Con respecto a las setas, ¿sí? Son hongos filamentosos que van a formar cuerpos fructíferos, ¿sí? Fíjense, a mí me gusta este dibujito porque se ve cómo es el formato del hongo, pero también se ve toda la hifa, ¿sí? Las mismas que nosotros vimos recién microscópicamente, en este caso forman un cuerpo fructífero, ¿sí? Tenemos las hifas, todo el conidióforo con las esporas, ¿sí? ¿Cómo los vamos a clasificar a los hongos? Bueno, los podemos clasificar teniendo en cuenta su hábitat. Podemos hablar de hongos que son pirófilos porque se adaptan a ecosistemas en donde se han producido incendios, ya que crecen y se nutren de las cenizas. Entonces muchas veces en un incendio, pasado un tiempo, quedan cenizas y empezamos a ver el crecimiento de este tipo de hongos. Y también están los coprófilos, son aquellos que se desarrollan sobre materia fecal o sobre excrementos de otros seres vivos, ¿sí? Y de acuerdo a su ecología, ¿sí? Los podemos clasificar como saprófitos. Se les llama saprófitos a aquellos tipos de hongos que dependen de los residuos de otros organismos, ¿sí? Entonces se van a nutrir de los residuos de otros organismos vivos, ¿sí? En realidad vivos o muertos, ¿sí? Porque son residuos procedentes de otros organismos. Aquellos que son parásitos, en este caso existe una relación de parásito-huésped, en donde el parásito va a depender de su hospedador o anfitrión, y este hospedador o anfitrión se va a ver perjudicado. El parásito obtiene beneficios del hospedador, pero va a dañar a su anfitrión, y por eso se habla de hongos parásitos, ¿sí? También tenemos los simbióticos, y en este caso es una asociación, ¿sí? Con otros seres vivos. La diferencia con la relación hospedador-parásito es que en esta simbiosis ambos microorganismos u organismos, ¿sí? Van a obtener un beneficio. Particularmente en el caso de los hongos nos vamos a encontrar con líquenes y con micorrizas. En el caso de los líquenes, estamos hablando de que el hongo se va a asociar a ciertas algas en donde el hongo va a aportar la protección a la desecación, ¿sí? Y el alga va a aportar la capacidad fotosintética. Entonces, ambos se van a complementar de alguna manera. Y en el caso de las micorrizas, se da por simbiosis entre un hongo y las raíces de las plantas. Son muy comunes estas asociaciones, ¿sí? El hongo va a obtener hidratos de carbono de la planta, ¿sí? Y la planta va a obtener nutrientes minerales y agua del hongo. Es muy común y es muy beneficioso para las plantas que se desarrollan tener este tipo de simbiosis, porque el hongo le va a aportar, digamos, muchos nutrientes minerales, y, y en general, digamos, ambos se van a desarrollar, digamos, a beneficiar de esta simbiosis, ¿sí? Muchas veces, ahí les muestro el dibujito, muchas veces
entre las raíces, ¿sí? Fíjense, entre las raíces de una planta y digamos, las hifas del hongo se empiezan a interrelacionar generando este tipo de simbiosis. Bueno, un poco se los comenté recién con respecto a la importancia, particularmente las micorrizas, van a tener un papel muy importante en la nutrición y en la distribución de distintos tipos de especies vegetales. Esta asociación de hongos y bacterias, en el caso de la asociación de hongos y bacterias, es muy importante también para el reciclaje, ¿sí? De muchos elementos químicos. Los hongos son desintegradores de la materia orgánica y yo se los comentaba cuando veíamos la parte de bioremediación. Hay muchísima interacción entre hongos y bacterias en donde se genera un consorcio y en conjunto son capaces de degradar muchos compuestos orgánicos, ¿sí? Por eso son tan utilizados los hongos al igual que las bacterias y en muchos casos en conjunto en los procesos de bioremediación. Bueno, con respecto a con respecto a las clasificaciones de los hongos, es bastante compleja, ¿sí? Y tendríamos que adentrarnos mucho en las características que tienen los distintos tipos para poder organizar esta clasificación. Existe una clasificación que está basada tanto en su morfología como en patrones moleculares y también con ciertos parámetros de reproducción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, aparece esta clasificación de estos distintos tipos de hongos, ¿sí? Yo ahí les comento un poco las características. No voy a entrar en detalles de toda esta clasificación para los hongos, ¿sí? Simplemente se las comento como para que tengan en cuenta este tipo de clasificación. Fundamentalmente tiene que ver con el tipo de reproducción que tienen, que es lo que vamos a pasar a ver ahora, ¿sí? Con respecto a la reproducción de los hongos es muy compleja, incluso hay digamos, hay muchos tipos de reproducción que todavía no se han terminado de interpretar, digamos, bien a fondo. Sí se sabe que los hongos tienen un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual. Cuando hablamos de un tipo de reproducción asexual, en realidad la característica que va a tener este tipo de reproducción es que no hay unión ni de núcleos, ¿sí? Ni de células sexuales, ni de órganos sexuales. Se forman estructuras reproductivas que son muy resistentes, como por ejemplo las esporas, ¿sí? Y van a germinar, pero la importancia es que en el tipo de reproducción asexual no hay fusión de núcleos, ¿sí? Porque justamente es un tipo de reproducción asexual. En el caso de la reproducción sexual, vamos a ver que este tipo de reproducción involucra la unión, ¿sí? La fusión de dos núcleos que tienen que ser compatibles, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que estos núcleos se reconocen como femeninos o masculinos, en otros casos no, ya los vamos a ver, pero la importancia de la reproducción sexual es que involucra la fusión de dos núcleos, cosa que no ocurre en la reproducción de tipo asexual, ¿sí? Existen distintos tipos de reproducción. Bueno, por eso es tan compleja la reproducción de los hongos. Dentro de lo que es reproducción asexual, existen distintos tipos de reproducción asexual y también existen distintos tipos de reproducción sexual, ¿sí? Con respecto a la asexual, puede ocurrir por fragmentación, es decir, se fragmenta el hongo y cada fragmento genera un nuevo individuo directamente. Puede ocurrir por fisión, porque las células somáticas se van a dividir y van a dar lugar a dos células hijas. Puede ocurrir por gemación. El proceso de gemación es distinto al proceso de fisión. En realidad, en la gemación, el protoplasma se va a empezar a dividir, se empieza a formar como una yema. De una célula se empieza a formar como una yema y va a terminar saliendo una célula hija.
¿sí? Y por esporulación, que es la metodología más frecuente en donde se forman estas esporas. Estas esporas se van a diseminar y van a dar lugar a nuevos individuos, ¿sí? Profe, Sí, si yo quisiera cultivar un hongo, ¿importa el tipo de reproducción que tenga? eh, si vos querés cultivar un hongo, depende cómo lo quieras obtener y depende para qué sea su cultivo. En general, a vos te va a servir el tipo de reproducción para saber cómo podés mantener, digamos, este hongo. A ver, cuando uno cultiva un hongo, uno se interesa en saber cómo uno puede eh, mantener este hongo a lo largo del tiempo. Entonces, muchas veces uno estudia qué tipo de reproducción tiene como para saber cómo lo podemos mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Si es por fragmentación, en general suelen ocurrir juntos estos tipos de reproducción, ¿sí? No necesariamente cada hongo va a tener un único tipo de reproducción. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Eh, Lo que sí es importante, como al igual que en el cultivo de bacterias, es poder mantener, si uno lo va a cultivar con algún fin, poder obtenerlos y que estén puros. Entonces tienen que estar muy, digamos, muy bien separados unos de otros, porque si los tenés mezclados, muchas veces se empiezan a fusionar y te generan otro tipo de hongo. Entonces, como todo, es necesario tenerlos eh, separados, porque muchas veces, si vos los tenés mezclados, a lo mejor te va a germinar algún hongo y vos ya no sabés qué tipo de hongo es. Entonces, como todo cultivo, la importancia es mantenerlo puro. ¿Me explicó? Ahora, ¿cómo se va a reproducir? Bueno, tenés distintas formas de reproducirlo. Y en general, la mayoría de los hongos tienen más de una forma de reproducción. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé a qué apuntaba tu pregunta. Sí, era como decía, para saber si, por ejemplo, si conozco que un hongo se reproduce a través de fragmentación, si tengo que hacerle un cultivo especial o cambiar de algún modo el procedimiento para cultivarlo. No, no, en general la reproducción de los hongos es bastante prolífera, te diría. Entonces, en general uno no se preocupa demasiado porque se reproducen por todas las maneras posibles, porque no tienen una sola, ¿sí? Entonces, se van a reproducir. De hecho, en general, cuando uno tiene un crecimiento, eh, es como que el crecimiento se empieza a exacerbar, ¿sí? Sí, en particular, si a lo mejor alguno cultiva algún hongo muy específico, muy exigente, a lo mejor ahí sí es importante considerar particularmente ese hongo, qué tipo de reproducción tiene, ¿sí? Para lograr otorgarle las condiciones óptimas, ¿sí? Eh, Con respecto a las esporas de los hongos, bueno, justamente como decíamos, son los elementos de propagación. Tienen ciertas características, tienen una pared que puede ser simple o doble, ¿sí? En general es gruesa, cuentan con reservas y estas esporas permanecen en estado latente, ¿sí? Son muy resistentes y en muchos casos estas esporas nos van a permitir identificar la clase de hongo al cual pertenece, ¿sí? Con lo que me preguntaba recién, con el tema de las esporas también hay que tener mucho cuidado con la contaminación, porque cuando nosotros tenemos un hongo, si no lo mantenemos bien cerrado, las esporas van a viajar y nos van a contaminar los otros cultivos, ¿sí? Porque estas esporas son muy livianas y el aire las transporta. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque estas esporas, primero que el hongo produce muchas esporas y estas esporas se van a diseminar. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no se me empiecen a contaminar los cultivos con las distintas esporas de otros cultivos. ¿Me explicó? Sí. Sí, cuando uno tiene, por ejemplo, en una cápsula de Petri, un hongo cultivado y uno abre la cápsula, ya las esporas se diseminaron. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. ¿Sí?
Bueno, con respecto a las, esperen que acá estábamos viendo los tipos de reproducción asexual. Con respecto al Profe, una pregunta. ¿Qué sería el protoplasma? ¿Como el citoplasma? No, en realidad protoplasma es, a ver, en el protoplasma lo que vos vas a tener son todos los nutrientes necesarios para generar un nuevo organismo. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Con respecto a las estructuras de reproducción sexual, son muchas y no voy a entrar en los detalles de cada una, pero hay distintos tipos de esporas, pero que son esporas de reproducción sexual, ¿sí? Por eso comencé diciéndole que la reproducción de los hongos es bastante compleja. Existen esporas que directamente se diseminan y crecen, pero también los hongos producen esporas sexuales, ¿sí? Y se clasifican de acuerdo al tipo de espora sexual que se genera, ¿sí? Hay que aclarar que este tipo de esporas sexuales se tienen que encontrar con otra espora que tenga un núcleo compatible para dar lugar a un nuevo organismo, ¿sí? Porque es un tipo de reproducción sexual. No es que estas esporas van a crecer, digamos, van a germinar solas, ¿sí? Entonces, estas esporas requieren encontrarse con, digamos, con otras esporas que sean compatibles para unirse y dar lugar a un nuevo microorganismo, ¿sí? Muchas veces el mismo hongo, en el conidio del hongo se generan las esporas y ahí tenemos esporas femeninas y masculinas y antes de diseminarse ya se encuentran. Entonces se produce la germinación, ¿sí? Uy, perdón. Acá les puse como un pequeño resumen, ¿sí? Si hablamos de las levaduras, en general las levaduras todos tienen un tipo de reproducción sexual y asexual. En el caso de las levaduras, la reproducción asexual se da generalmente por gemación, ¿sí? En el caso de la reproducción sexual ocurre una fusión, ¿sí? De dos levaduras. Entonces estas levaduras se van a fusionar los núcleos, ¿sí? Y va a haber una posterior división, ¿sí? En el caso de los hongos filamentosos, vamos a tener una reproducción de tipo asexual, generalmente o por fragmentación, porque directamente se rompen pedazos de las hifas y que van a dar lugar a un nuevo individuo, y también a través de las conidias, ¿sí? Estas conidias van a caer digamos, se van a diseminar, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras, ya sea digamos, por las conidias, que se pueden partir o dividir y generar un nuevo organismo, o por fragmentación de las hifas directamente, ¿sí? Cualquiera de las partes del hongo puede dar lugar a otro organismo. Y en el caso de la reproducción sexual es muy compleja de los modos. En algunos casos se da por gametos, en donde se forman gametos femeninos y masculinos que se van a tener que fusionar. En otros casos tiene lugar un tipo de reproducción que se llama gametángica, no me sale, ¿sí? ¿Por qué gametángica? Porque se forman estructuras, ¿sí? Pero no se distinguen entre masculino o femenino. Pero estas estructuras van a tener que ser compatibles y fusionarse con otras estructuras. ¿Estamos? Por eso se forman como gametos, pero no necesariamente estos gametos se distinguen como masculinos o femeninos, ¿sí? Y también un tipo de reproducción somática que ocurre por fusión de las hifas directamente, se fusionan las hifas, pero cuidado, cuando hablamos de reproducción sexual, siempre hablamos de que se tienen que encontrar dos núcleos y se tienen que fusionar los núcleos. Puede que sea por gametos que se distinguen entre gametos femeninos o masculinos, puede que sea la gametángica, ¿sí? En donde se forman estas gametas, pero no se distinguen entre masculinos o femeninos,
o puede directamente que se dé por fusión de las hifas. Pero repito, hay fusión de los núcleos. Esa es la diferencia con respecto a los distintos tipos de reproducción asexual. ¿Se entiende? Sí, Profe, profe. una consulta. Sí, Los hongos que se reproduzcan de manera sexual, ¿también pueden generar esporas? ¿O sí, para, por ejemplo, la resistencia? sí. La reproducción de los hongos es muy compleja y los hongos tienen muchos tipos de reproducción. Puede que un mismo hongo se reproduzca de manera sexual y asexual y por gametos y por esporas y por conidias y por fragmentación y por muchísimas formas, ¿sí? En conjunto, o sea, no es que un tipo de hongo tiene un tipo de reproducción y otro tipo de hongo tiene otro. No, en general los hongos tienen múltiples, digamos, tipos de reproducción. Incluso hay distintos tipos de reproducción, asexuales y sexuales, y se dan todas juntas, ¿sí? Incluso hay distintos tipos de reproducción que todavía no están completamente descritos, ¿sí? No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, no, de nada. Bueno, con respecto simplemente a la importancia de los hongos, en realidad utilizamos los hongos no solamente, como yo les comentaba recién, en procesos de bioremediación, sino también es, digamos, en la industria farmacéutica para la generación de distintos antibióticos y demás, y desde el punto de vista alimenticio también, ¿sí? Es decir, que utilizamos muchísimos este tipo de organismos. Y ahí les dejo algunos alimentos, ¿sí?, que se producen a partir de levaduras, ¿sí?, particularmente. Bueno, hasta acá llega, ahí les dejaba la levadura del pan y unos dibujitos del producto, ¿sí? Hasta acá llega la clase de hongos. ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Con respecto a las clasificaciones que vieron que yo se las mencioné, pero no me puse a dar detalles, no se las voy a tomar con esos detalles, ¿sí? Con respecto a la reproducción, lo mismo, no es que les voy a pedir indique qué tipo de reproducción tiene tal hongo, no. Simplemente que sepan que tienen un tipo de reproducción sexual y asexual, sí que es bastante compleja, que los hongos utilizan distintos mecanismos para su reproducción, distinto a lo que veníamos viendo con las bacterias, ¿sí? Profe, ¿Alguna? el tamaño Sí, de los hongos comparado a las bacterias, ¿cómo es? ¿el qué? El tamaño de los hongos comparado al de las bacterias, ¿cómo es? Es, a ver, es muy variable porque en el caso de, por ejemplo, de algunas en el caso de algunas levaduras pueden tener un tamaño similar, pero también pueden ser más grandes. Es variable. Y obviamente si hablamos de un hongo filamentoso, tenemos una estructura tridimensional mucho más voluminosa. Pero en el caso de las levaduras, son muy similares a las bacterias, algunas tienen tamaños parecidos y otras un poquito más grandes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No de nada. ¿Alguna duda? Consulta. Bueno, lo último que vamos a ver nosotros es la parte de virus, ¿sí? Cuando hablamos de virus, hablamos de seres muy pequeños y muy simples. De hecho, muchas veces no, o mejor dicho, no se los considera como un ser vivo en sí, como una estructura viva en sí. ¿Por qué? Porque básicamente son moléculas de ácido nucleico que tienen una envuelta proteica, nada más. Son acelulares, no están formados por una célula, no tienen una estructura celular, ¿sí? Y eso hace que tengan que ser parásitos intracelulares obligados, porque pueden resistir fuera de la célula, pero para reproducirse van a tener que utilizar la maquinaria celular, ¿sí? Porque no tienen un metabolismo propio, ¿sí? Solamente están compuestos por el material genético envuelto en proteína, nada más, ¿sí? Bueno, lo que les decía recién, carecen de enzimas,
¿sí? No pueden desarrollar un metabolismo propio y la única función que van a tener es el de transportar material genético de una célula a otra, ¿sí? Y cuando se habla de un virión, nos referimos a virión a la forma extracelular, porque el virus puede permanecer fuera de una célula, puede permanecer y puede trasladarse y puede viajar. Ahí estamos hablando de un virión. Y cuando ese virus se introduce, digamos, introduce su genoma vírico, ¿sí? Ya vamos a ver que se va a introducir en una célula, va a redirigir el metabolismo celular para poder duplicarse, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de un virión cuando tenemos la forma extracelular del virus, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo les decía recién. Básicamente son las moléculas del ácido nucleico que están envueltos por una cubierta que los protege, nada más. Ya vamos a ver que hay distintas estructuras, pero básicamente es esto, ¿sí? ¿Qué componentes tienen? El genoma, que puede ser de ADN o ARN, ¿sí? Pueden tener algunas enzimas y pueden tener cápside y van a tener una envoltura membranosa, ¿sí? Con respecto al genoma, ¿sí? Puede ser ADN, ¿sí? O puede tener como información genética ARN. Aquellos virus que tienen ARN poseen una enzima que se denomina transcriptasa inversa. No sé si se acuerdan que nosotros habíamos visto que el ADN, a través de una transcriptasa, transfería su información a los ARN mensajeros, ¿sí? Eso es lo que ocurre habitualmente. En el caso de los virus que tienen ARN, tienen una enzima que se llama justamente transcriptasa, pero inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tomar la información del ARN para, digamos, para transferirla al ADN, ¿sí? Este tipo de virus se llaman retrovirus, ¿sí? Por ejemplo, el virus del HIV, ¿sí? Es un tipo de retrovirus porque está formado por ARN, ¿sí? Ahí yo les dejo un videíto que está muy interesante, está muy lindo cómo les muestra, digamos, el ciclo de replicación, ¿sí? Cómo se replica el virus del HIV. Sé que ese videíto está en castellano y está en inglés, y la verdad no me acuerdo si ese link que yo les puse ahí está en castellano o está en inglés, pero está muy lindo el videíto, les muestra todo el ciclo de replicación del virus y les muestra también cómo funcionan los antirretrovirales, es decir, les muestra todas las defensas que cuenta el organismo para intentar evitar la penetración de este virus y también cuenta cómo funcionan los antirretrovirales, que justamente de alguna manera en algunos casos se intenta como engañar al virus para que no penetre en la célula o cambien los receptores de algunas células para que el virus no se pueda introducir. Está muy interesante, es más bien de tipo clínico el video, por eso no voy a entrar en detalles, pero está muy lindo. Bueno, con respecto a la cubierta vírica que tienen los virus, es una cubierta de proteína que va a envolver el genoma, ¿sí? Y estas unidades estructurales se van a ir, digamos, se van a ir ordenando de una manera repetitiva, ¿sí? De un modo bien preciso y repetitivo. Y esto va a generar lo que se denominan capsómeros. Y en general nos vamos a encontrar con una simetría vírica. ¿Por qué? Porque los virus suelen ser simétricos de acuerdo a cómo están dispuestos estos capsómeros y cómo se van ubicando las unidades en el espacio suele ser una estructura simétrica, ¿sí? ¿Qué forma tienen los virus? Bueno, hay distintos tipos, yo les muestro algunos. Hay algunos que son icosaédricos, hay algunos que son bastante más complejos, ¿sí? Ya los vamos a ver. Algunos son helicoidales. A ver, estos son los icosaédricos. Este es un helicoidal porque se forma, digamos, se va como enrollando como una escalera caracol, ¿sí? Todo el capsómero. Estos tienen una cabeza que es parecida a esta, pero a su vez tienen una cola y unas patitas que va a ayudar para el anclaje, ¿sí? Lo que les decía recién,
Este tipo de virus son virus de tipo icosaédricos. En el caso de los helicoidales, son así como largos, son como un cilindro hueco, ¿sí? Y los capsómenos se van ensamblando así alrededor, formando como una espiral, ¿sí? En el caso de estos virus complejos, como son algunos bacteriófagos, que ya los vamos a ver, los bacteriófagos son virus que parasitan bacterias, particularmente, ¿sí? Están formados por una cabeza. Esta cabeza suele ser, digamos, muy parecida a un virus icosaédrico, pero en esta cabeza van a alojar el material genético. Pero también están dotados de una cola, ¿sí? Y de estas fibras que son como unas patitas que le van a servir para el anclaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de virus, como lo muestra ahí la fotito, se van digamos, a, a pegar, digamos, a adherir a la superficie celular y se van a anclar con estas patitas. Y lo que va a ocurrir es que digamos, una vez que está anclado, a través de esta, digamos, de esta cola, se va a inyectar el material genético dentro de la célula hospedadora, ¿sí? Ese es el mecanismo. Estas patitas van a servir de anclaje y se va a inyectar el material genético dentro de la célula, ¿sí? O de la bacteria, en el caso de un bacteriófago, de la célula que se esté infectando o de las bacterias. Algunos virus tienen una envoltura membranosa, ¿sí? En realidad, estos virus lo que tienen es que adoptan un fragmento de membrana plasmática de su célula hospedadora, ¿sí? Cuando se hospedan en la célula, toman un fragmento de la membrana. Entonces, esta envoltura tiene proteínas y receptores de membrana. Son como muy engañosos estos virus, porque eso va a hacer que estos virus presenten en su cubierta ciertos receptores que son habituales de otro tipo, de una célula. Entonces utilizan esta estrategia para engañar de alguna manera y poder ser receptado por una célula, porque una célula reconoce a estos receptores. Claro que los reconoce, porque son receptores de la membrana de otra célula hospedadora. ¿Me explico? Entonces, de esa manera logran que la célula hospedadora, digamos, se reconozcan los receptores, entonces este virus va a poder infectar a las células. ¿Se entiende? Profe, pero si tiene una porción de membrana de alguna célula hospedadora, es de una célula hospedadora que ya parasitó, ¿por qué necesitaría de otra célula? Porque ya vamos a ver cómo es el ciclo. Está muy buena tu pregunta, porque ya vamos a ver cómo es el ciclo, ¿sí? El virus va a ingresar en una célula, va a utilizar toda la maquinaria y después ese virus va a salir liberado para buscar otra célula. Entonces, muchas veces el virus entra en una célula hospedadora, va a usar su maquinaria de reproducción y se van a generar muchos virus adentro de esa célula. Y esos virus se están generando con todos estos receptores. Después la célula hospedadora se muere, explota, estalla y libera todos los viriones que van a ir a infectar a otras células. ¿Me explicó? Sí. ¿Sí? Ya lo vamos a ver porque particularmente es el ciclo que siguen los virus. Pero no te olvides que los virus van a ir a infectar una célula y van a salir y van a ir a infectar a otra y van a salir y van a ir a infectar a otra. ¿Sí? Siempre van a ir infectando distintas células, porque cada vez que le infecten se van a lograr reproducir. Ahora lo vamos a ver cuando veamos justamente cómo es el ciclo de los virus. ¿Sí? Bueno, acá les dejo distintos ejemplos, distintos tipos de virus, ¿sí? Y las características que tienen. Me faltó comentarles lo del tipo de ácido nucleico, ¿sí? Ya se los comento. Bueno, lo que les decía recién de las envolturas membranosas, estas envolturas membranosas suelen ser fragmentos de las células hospedadoras, ¿sí? Y estos virus que tienen este tipo de envolturas, de envolturas membranosas, suelen ser bastante más patógenos. Pueden tenerla o no a este tipo de estructuras. Hablamos de virus con envoltura o de virus desnudos, aquellos que no tienen este tipo de membranas. ¿Cómo se pueden clasificar los virus? Bueno,
se pueden clasificar de distintas maneras. Los podemos clasificar de acuerdo al tipo de célula que parasitan. Entonces hablamos de virus animales, virus vegetales o bacteriófagos, en el caso de los que infectan bacterias. Los podemos clasificar por la forma, ¿sí? Si son helicoidales, si son poliédricos, si son complejos, ¿sí? Si son icosaédricos. De acuerdo a la envoltura, hablamos de virus envueltos o desnudos, y de acuerdo al ácido nucleico que transportan, vamos a tener distintos tipos. Por un lado, hablamos, digamos, los clasificamos de acuerdo a si tienen ADN o ARN. Y a su vez, ese ADN o ARN puede ser doble o simple, de simple cadena o de doble cadena. Entonces, por eso aparecen ADN y ARN o monocatenario o bicatenario, ¿sí? Y acá voy a tu pregunta, no me acuerdo quién me preguntó recién. En realidad sí te tengo ahí, pero no veo tu nombre. Entonces, como no me gusta llamarlos por el apellido, no digo nada. Sí, yo le había preguntado, profe. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina. Bueno, porque no te veía el nombre y ya tampoco de memoria todos los nombres no me los acuerdo. No, Porque está bien, sí, al video lo había visto, pero no había hecho la relación con que él estaba directamente con esto. Sí, sí, ahora lo vemos y ahora vamos a ver por qué le sirve, digamos, ir tomando ciertos receptores de distintas células. ¿Cómo es el ciclo de estos virus? Los virus tienen un ciclo lisogénico y un ciclo lítico, ¿sí? Pueden funcionar, ya vamos a ver que pueden ocurrir varios ciclos lisogénicos, ¿sí? Siempre para que un virus realice su ciclo vital va a necesitar parasitar una célula, sí o sí, ¿sí? En el ciclo lisogénico, lo que ocurre es que el genoma del virus se va a integrar con el genoma de la célula hospedadora, o huésped, o anfitriona, ¿sí? En el ciclo lítico, el genoma se va a expresar, ¿sí? El virus se va a reproducir y la célula huésped se muere y va a liberar los viriones. Ahora vamos a ver qué pasa. Cuando el material genético, ¿sí?, de un virus ingresa a una célula, pueden ocurrir distintas cosas. Puede que este material genético se integre a la célula, incluso se va a integrar en la célula, en algunos casos se puede fusionar con el propio material genético de la célula, en otros casos toma algunos trozos de material genético de la célula y genera algún plásmido. ¿Cuál es la cuestión importante? Ahora esta célula, que ya tiene el material genético del virus, se reproduce como se reproduce habitualmente una célula, ¿sí? Se va a dividir, pero ahora, cada vez que se divide, también se está dividiendo el material genético del virus. Entonces, fíjense que el virus infectó a una sola célula, pero ahora esa célula, al dividirse, todo el material genético del virus está desparramado en todas las células. ¿Me explico? Y este ciclo se puede mantener, digamos, pueden ocurrir muchos ciclos lisogénicos, en donde la célula se va dividiendo y junto con su división también se va duplicando el material genético vírico, digamos, el genoma viral. En algún momento se puede dar un ciclo lítico. ¿En qué consiste un ciclo lítico? Ahora este material genético que está dentro de la célula va a redireccionar la maquinaria y no le va a permitir a la célula que se siga dividiendo, sino que va a utilizar toda, digamos, todo el mecanismo de reproducción de la célula para generar todo el material que el virus necesita, para generar su cápsula, para generar la cabeza del virus, para generar la cola, para generar las membranas, y ahí es donde puede tomar los receptores de la célula y generar una envoltura membranosa, toda la organización del virus. Y ese virus se va a reproducir adentro de la célula. Entonces la célula va a estar llena de estos virus, ¿sí? Va a llegar un momento que la célula va a morir, la célula huésped va a estallar. Cuando esa célula huésped estalla, va a liberar muchísimos viriones.
Y estos viriones van a comenzar de nuevo el ciclo porque van a ir a infectar a otra célula. Que de nuevo, cuando se infecta esa célula, se pueden dar ciclos lisogénicos o ciclos líticos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? En el ciclo lisogénico, las células están infectadas, pero no estamos viendo el efecto del virus, porque el genoma se ha integrado solamente. Acá la diferencia es que en el ciclo lisogénico, ahora el genoma se expresa y va a redireccionar toda la maquinaria de síntesis que tiene la célula y la va a aprovechar a su favor, obviamente, para poder reproducirse, generar todos los virus, y obviamente esa célula huésped va a morir, pero ahora me generó un montón de virus, que van a ser viriones, ¿no? Cuando se liberan y están fuera de la célula son viriones. ¿Es totalmente aleatorio que ocurra un ciclo lítico o hay factores, se conocen factores que pueden llegar a estimularlo? No, o a ver, o a lo mejor ahí habría que estudiar particularmente cada tipo de virus. No está exactamente descrito. En algún momento, por alguna condición, ese virus comienza, digamos, a tomar el control de la célula. No sé si particularmente para algún tipo de virus eso está descrito, me imagino que sí, pero la verdad es que lo desconozco, ¿sí? Hay alguna condición, que no sé si se conocen o no esas condiciones, ¿sí? Pero hay algo que de repente modifica y hace que ese virus comience, digamos, a generar un ciclo lítico. Profe, si las Sí, células sí. están infectadas a través de un ciclo lisogénico, ¿el organismo que porte esas células va a sufrir los síntomas del virus? No, eso era lo que les iba justamente a comentar. Muchos antivirales, y en el caso, por ejemplo, del virus del HIV, muchas veces lo que se genera son estos ciclos lisogénicos. Entonces hablamos de personas que son portadoras, pero que no están cursando con la enfermedad porque no sienten exactamente todos los síntomas, porque sus células no se han empezado a deteriorar todavía, pero sí en sus células se está portando el genoma del virus. Entonces hablamos de esas células que son portadoras, pero muchas veces no tenemos todavía esos síntomas. Por eso es que el organismo probablemente no está sintiendo esos síntomas. Y es muy probable que algunos, digamos, medicamentos como, digamos, utilizados tengan la función de promover de alguna manera, a lo mejor, o no promover ciclos lisogénicos, pero sí evitar que se produzcan lo del ciclo lítico, ¿sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. A ver si, ¿a qué se refiere cuando dice que el ciclo lítico se regenera la maquinaria? No entiendo muy bien la pregunta, pero sí, a ver, en el ciclo lítico, cuando yo digo que, ¿qué va a hacer el virus? Va a tomar el control de la célula, ¿sí? Y va a utilizar la célula para dividirse él, para generar el virus como tal. Entonces, porque recuerden que el virus no tiene la capacidad de sintetizar proteínas, de duplicar ADN, el virus no tiene eso. Entonces, el virus adentro de la célula va a usar toda la maquinaria de reproducción que tiene la célula, porque una célula sí tiene un ADN capaz de transformarse en ARN mensajero y y tener ribosomas, y los ribosomas sintetizan distintas proteínas. Toda esa maquinaria, las células pueden sintetizar proteínas, pueden sintetizar la pared celular, tienen toda esa capacidad de síntesis una célula, porque la célula es capaz de dividirse. Entonces, el virus va a utilizar todo esto, pero ahora no para la división celular, sino que va a obligar de alguna manera que la célula genere las proteínas que el virus necesita, las cápsulas que el virus necesita, las envolturas membranosas que el virus necesita, dependiendo qué tipo de virus sea, ¿no? Los capsómeros, todas las proteínas que el virus necesita. Entonces, eso es lo que va a utilizar, porque el virus solo no lo puede hacer. ¿Me explico? Acá tampoco sé quién es el que me preguntó porque veo el numerito y no sé quién es. Profe, entonces, cuando una persona está cursando una enfermedad virósica, se me viene el COVID a la cabeza,
y contagia, ¿es porque está en un ciclo lítico? Cuidado que ahí ya nos metemos en la clínica y cada virus es muy particular. Probablemente hay virus que a lo mejor no generan ciclos lisogénicos, sino que directamente generan ciclos líticos, entonces tienen un modo de acción mucho más rápido. Desconozco cuál es el modo de acción particularmente del COVID, pero eso va a depender de cada virus en particular, ¿sí? Y es un poco más, Delfín, eras vos. Y es un poco más particular la respuesta y más compleja, ¿sí? Porque en muchos casos, cuando hablamos de virus que afectan a un huésped, habría que analizar muy detenidamente si el estado de las células del huésped no tienen alguna influencia digamos, en esta promoción de ciclos lisogénicos o líticos, ¿sí? Porque en realidad acá tenemos una conjunción de qué tan patógeno es el virus, pero también cuál es el estado del huésped. Entonces ahí tenemos otra cuestión, porque muchas veces los virus no van a lograr ingresar o infectar a si vamos a una infección, digamos, de persona a persona, muchas veces un virus no logra infectar a cualquier persona, porque convengamos que también tenemos defensas. Entonces ahí empezamos, digamos, empieza toda una cuestión más bien clínica, digamos, en evaluar qué tan patógeno es el virus y qué características tiene el huésped, sus defensas y cómo están, digamos cómo está su estado inmunológico. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. En todo esto, bueno, a mí me preguntan y para mí es apasionante, a mí me encanta. En todo esto que tiene que ver con la parte clínica, también los organismos desarrollamos defensas. Entonces, nosotros desarrollamos nuestras defensas. Entonces, esas defensas, nosotros nos encontramos permanentemente, estamos en contacto con virus, ¿sí? Pero no necesariamente todos van a ingresar a nuestro organismo porque también nuestro organismo tiene defensas, ¿sí? Entonces, ahí empieza a jugar, digamos, un papel importante también las defensas que pueda tener el organismo para ser o no hospedador, ¿sí? Y muchas veces también tiene que ver con algún tipo de predisposición genética. Muchas veces hay personas que tienen más, no sé si decirlo más facilidad, pero que se enferman más fácilmente que otras, ya sea por su, digamos, por el estado inmunológico o por la genética en sí, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, acá simplemente ya se los comenté, pero para dejarle algunas características. En el ciclo lisogénico, el ácido nucleico no se expresa, ¿sí? Se integra en el genoma de la célula y eso es lo que les dije al principio que no sé si quedó claro. Se puede integrar en el genoma o puede quedar a modo de plásmido, de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Pero sí o sí, cuando esa célula se reproduce, ¿sí? Se va a reproducir el genoma vírico. En este caso decimos que el virus está en una forma de provirus, ¿sí? Por eso no está actuando, pero está ahí y en cualquier momento puede actuar, ¿sí? Por distintos factores, eso es lo que me preguntaban recién, y yo los desconozco si esos factores están determinados para los distintos tipos de virus, ¿sí? Por distintos factores, el provirus puede comenzar un ciclo lítico. Con respecto al ciclo lítico, no lo voy a explicar, pero tiene, digamos, están descritas distintas fases de este ciclo. Hay un periodo de fijación, un periodo de penetración, un periodo de eclipse, que son las fases tempranas de la replicación, ¿sí? En donde el virus ya se está reproduciendo, pero muchas veces todavía no lo logramos detectar, ¿sí? Toda la parte del ensamblaje y el empaquetamiento de las nuevas partículas y finalmente la lisis. Esta lisis es la ruptura de la célula hospedadora, con la consecuente liberación de todos los viriones, una vez que ya están liberados, ¿sí? Bueno, con respecto a la ingeniería genética, ¿sí?
En realidad la recombinación genética es un proceso que se da habitualmente en los organismos, pero nosotros hoy podemos utilizar esa recombinación y la ingeniería genética a nuestro favor de alguna manera. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética nos permite crear moléculas que sean recombinantes. ¿Cómo? Con distintos fragmentos de ADN. Y de hecho se pueden organizar fragmentos de ADN que a mí me interesen. Entonces uno toma una secuencia, todo esto se hace con biología molecular, ¿no? Uno toma un fragmento determinado de ADN, ¿sí? Lo corta con ciertas enzimas de restricción digamos, en un sector determinado, se unen, se ensamblan con otro ADN de otro organismo y uno puede obtener la secuencia que uno quiera. Cuando digo que uno quiera, esto es súper complicado, ¿no? Tampoco no es así muy sencillo, pero se estudia mucho y se hacen muchísimos ensayos de este tipo. Entonces, utilizando las enzimas de restricción y ciertos vectores moleculares, se le llama vectores moleculares, digamos, a aquel que me va a brindar la información genética, ¿no? Entonces, se puede aislar cualquier secuencia e insertarla en algún microorganismo o generar una secuencia nueva de ADN. Y estas formas vivas, ¿sí? Estas células o bacterias, ¿sí? O virus que han sufrido una modificación en su ADN, ¿sí? Y que ahora contienen una porción de ADN exógeno, extraño, ¿sí? Se las denomina transgénicas. Con respecto a los vectores, le llamamos vectores. Estos vectores pueden ser plásmidos, bacteriófagos o cósmidos, que es como un híbrido, ¿sí? Los plásmidos son secuencias de ADN extracromosomal, ¿sí? Y que tienen la capacidad de reproducirse de manera autónoma. Muchas veces estos genes, digamos, este plásmido tiene genes que le va a conferir ciertas particularidades a las bacterias, como por ejemplo la resistencia a un determinado antibiótico. En el caso de los bacteriófagos son virus, ¿sí? Son virus que infectan a las bacterias. En estos bacteriófagos se han modificado, porque estos bacteriófagos pueden ser creados, digamos, desde la ingeniería genética, ¿sí? Y se pueden haber modificado determinadas porciones del material genético para, digamos, insertándole o eliminándole cierta parte del genoma, ¿sí? Y en el caso de los cósmidos en realidad son, digamos, híbridos, ¿sí? Entre un plásmido que puede otorgar ciertos genes con ciertas resistencias y también va a llevar una cierta porción de un bacteriófago que se le denomina región COS, ¿sí? Esa región COS es una porción de ADN que fue tomada de un bacteriófago y que le va a otorgar ciertas particularidades dependiendo del bacteriófago, digamos, que otorgó esa región de ADN, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Ahí simplemente les dejé algunas características, ¿sí? De los coronavirus. Los coronavirus son varios y en realidad todos los días por ahí se van descubriendo características nuevas, ¿sí? Lo que sí he sabido es que tienen una cobertura, ¿sí? Digamos, una cobertura de ácidos grasos o de material graso en general. Entonces, por eso es que se dice tanto que el lavarnos las manos nos proporciona, digamos, algún tipo de seguridad, y por eso se habla tanto no sé si ahora ya no se habla tanto, pero el lavado de manos, de cómo tiene que ser, de cuánto tiempo, cómo lograr que el detergente o el jabón ingresen todos los sectores, digamos, de la mano para poder extraer, digamos, o despegar, digamos, si el virus está adherido a las manos y en la piel. Entonces, se debe al tipo de estructura que tienen estos coronavirus, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos, ¿sí? No sé si hay dudas, consultas, preguntas que me quieran hacer. Profe, ¿qué temas consideraría importantes
como para que estudiemos particularmente Y en dentro de realidad, la parte de virus? O sea, no sé qué cosas podría evaluar o de qué modo podría evaluarlas. dentro de las partes de virus, a ver, espérate que los voy viendo y te voy diciendo. Epa. Bueno, a ver, ¿qué características tienen? ¿Sí? ¿Qué características tienen los virus? Que son parásitos, obviamente. Bueno, el genoma, cómo está constituido, por ahí no es tan importante. Los tipos de virus que podemos tener, ¿sí? Cómo los clasificas por la forma, ¿sí? Bueno, esta es la clasificación. Y el ciclo lítico y lisogénico, digamos, eso seguro, ¿sí? ¿A qué nos referimos con ciclo lítico, ciclo lisogénico, ¿sí? Eso sería lo más importante. En realidad, ahí me preguntan por el alcohol. En general, el alcohol lo que hace es penetrar en las estructuras no solamente del coronavirus, es un desinfectante natural, ¿sí? Lo que hace es penetrar en los organismos y para ellos es tóxico. Y por eso se hace se lo rebaja de alguna manera, uno dice se lo rebaja, se lo tiene que mezclar con agua al alcohol. ¿Por qué? Porque digamos, un determinado porcentaje de agua facilita la penetración del alcohol en los microorganismos, no solo en los virus, ¿sí? Sino en algunas bacterias también. Entonces, por eso el alcohol va reducido con agua en una determinada proporción, porque al haber una cierta proporción de agua hace que pueda ingresar el alcohol al microorganismo y los mata, ¿sí? Les es tóxico. Algo parecido sucede con la lavandina. Muchas veces la lavandina como desinfectante se la utiliza bastante diluida, porque si está muy pura no logra penetrar en los microorganismos, ¿sí? Y ese efecto lo produce el agua. Nos quedaría organizarnos. Primero, el parcial queda para el miércoles 28 por las preguntas que habían hecho el día que tuvieron con Natalie. Yo era como para confirmarlos y para ya saber que estamos todos de acuerdo.